Buenos días, ¿cómo estamos, El Shaddai? Buenos días, ya tenemos un poquito de calor, ¿verdad? Ahora sí podemos estar listos para dormir. No, vamos a buscar en la palabra, vamos a buscar en Marcos capítulo 12 y vamos a leer los versículos 41 al 44. Marcos 12, 41 al 44, y cuando lo tengamos podemos ponernos sobre nuestros pies los que les funcionan, en honor a la lectura de la palabra de Dios, no al que lo lee, por supuestísimo, no. Entonces, busquemos Marcos 12, 41 al 44. Y dice la palabra del Señor así: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, o para nosotros 50 céntimos. Y entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por esta palabra. Te damos las gracias, Señor, porque tenemos un buen ejemplo en esta viuda de estar dispuesta de entregarte a ti todo y confiar en ti para todo. Gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, que seas tú hablando y ablandando nuestros corazones y ayudándonos a ver exactamente lo que posiblemente pudo haber ocurrido aquel día. Y yo te pido, Señor, que seas tú examinando nuestras vidas hoy y cómo podemos rectificar y mejorar en distintas áreas de nuestras vidas para así parecernos más y más a nuestro Señor y Salvador Jesús. Gracias, mi Dios. Ponemos este mensaje en tus manos, Señor, que sea tu palabra lo que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y que podamos salir de aquí renovados, listos para alabarte y exaltarte el resto de esta semana. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Y bueno, la semana pasada tuvimos una pequeña vista acerca de la manera que los líderes religiosos en los días que Jesús caminaba sobre la tierra fueron despreciables. ¿Sí? ¿No se acuerdan? Hasta leímos en Mateo, creo que era el 23, donde el Señor estaba hablando de mucho ay, ¿verdad? Y entonces hasta cantamos una ranchera y todo, o sea, mirando en Apocalipsis. Y ahí, ay, ¿verdad? Pero había muchos ay. Y no de buena manera, sino de mala manera. Entonces, que posiblemente para mí, en vez de decir ay, yo diría, ojo, cuidado, mira. Okay. Pero hoy seguiremos demostrando un poco más acerca de cómo había personas despreciables en aquellos días y también había personas muy honorables. Y acabamos de leer acerca de la viuda que echó 2 blancas, que en nuestro dinero serían unos 50 céntimos de euro. Pero para ella lo fue todo. 50 céntimos. ¿Qué se puede comprar con 50 céntimos? ¿Alguien me puede decir? ¿Ah? Una barra de pan de al campo, dice Julie. Debe ser una barrita o 2 migajas de ello, ¿verdad?
Pero sí, ya casi no se encuentra nada, ni en los chinos, porque es de 75 o €1.25 para arriba. Entonces ya, imagínense, para los que no saben, los chinos no estamos refiriendo a ciertos gentilicios, sino que el detalle es que aquí hay tiendas que los dueños son chinos, o sea, de la China, y bueno, te venden cualquier cosa. Si pudieran venderte la abuela, te la venderían, pero claro, necesitan a ella para que les hagan los ramen. Entonces, pero vemos que para ella 50 céntimos era todo lo que ella tenía. Y bueno, quiero entrar directamente en el texto de hoy. Y luego repasaré un poco acerca de lo que vimos la semana pasada. Y entonces podremos entender todo el contexto. ¿Ok? Entonces vamos a mirar lo que acabamos de leer ahora mismo. Volvemos a Marcos capítulo 12, versículos 41. Dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. ¡Oh! ¡Qué bueno!, ¿verdad? ¡Aleluya! Muchachos, yo he estado en lugares cuando hablan de este pasaje. ¡Gloria a Dios! ¡Oh! Okay. Pero ese no es en el Shaddai. Ok, entonces, los estudiosos de la materia concluyen que el lugar donde ocurrió este suceso fue en un lugar del templo conocido como la corte de las mujeres. Ahí mismo en el templo de Jehová, en Jerusalén. Y ahí estaban permitidos entrar las mujeres y los hombres de todas las tribus de Israel. Ahí en esa parte. ¿Okay? Ya cuando estás hablando del templo, como el edificio del templo como tal, ya solamente podían entrar ahí los sacerdotes, y en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote una vez al año y con sangre. ¿Ok? Y era para el día de la expiación. O sea que cuando estamos hablando del templo, no es que ellos todos, así como nosotros entramos aquí a este local, no es que todo el mundo hacía el culto dentro de la edificación o el edificio del templo. ¿Estamos entendiendo? O sea, no era ese tipo de función, sino que todos se reunían alrededor del templo. Porque ahí es donde ellos llevaban las ovejitas o cualquiera de los animales para ser sacrificados por sus pecados, para ser perdonados sus pecados, ¿verdad? Entonces, o sea, era muy distinto a lo que nosotros tenemos hoy día, porque ya Jesús ya pagó por nosotros. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ahora lo que nosotros debemos ser es un sacrificio vivo, no muerto, vivo, de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, por eso, o sea, era un poco distinto a lo que nosotros entendemos hoy día, de lo que es el servicio al Señor. Entonces, lo interesante es que vamos a suponer que fue en la corte de las mujeres donde Simeón, claro, no nos los dice, pero ahí es donde posiblemente ocurrió, donde Simeón, movido por el Espíritu Santo de Jehová, se encontró con José y María y bendijo al bebé llamado Yeshua, ¿verdad? Si no me lo creen, solamente mantengan algo ahí en Marcos, solamente para que lo podamos ver. Lucas 2, versículos 27 y 28, no voy a leer todo el relato, solamente esta parte. Lucas 2, 27 y 28 nos dice, y movido por el Espíritu vino al templo. ¿Quién? Se está refiriendo a Simeón. ¿Ok? Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos, Simeón,
y bendijo a Dios, y ahí procedió a bendecir al bebé. ¿Ok? Y entonces Ana, la profetisa, también estuvo ahí alabando a Jehová Dios. A unos versículos más abajo, en Lucas 2:38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. O sea, qué tremendo. Una visión impresionante de dos ancianos, o sea, un anciano y una anciana, de Israel, del pueblo de distintas tribus, porque no sé, no nos dice, no nos especifica de qué tribu era Simeón, pero sí nos dice que Ana era de la tribu de Aser. Entonces, bien interesante, que distintas tribus ahí representados están alabando al Señor porque había llegado el Mesías prometido. Entonces, o sea, son cosas bien interesantes y claro, como Ana estaba ahí, entonces tiene que ser la zona de las mujeres. Y era alabando al Señor, o sea, porque era el Mesías ¿de quién? De Israel. ¿Ok? Entonces era en la zona donde solamente podía estar el pueblo de Israel. Ahí no había gentiles en ese lugar. Ahora, los gentiles no tenían acceso a este lugar en los atrios del templo. Ahora, supongo que había lugares designados para que los gentiles piadosos, ojo, los que sí amaban a Dios, pero todavía no se habían convertido del todo. Y claro, eso era un proceso larguísimo, a transformar de gentil a ser hecho judío. Era un proceso impresionante. Y entonces, que no voy a entrar en los detalles, pero los gentiles piadosos podían depositar ofrendas, me imagino, en alguna parte de afuera, y también para entregar sus sacrificios especiales, honrando al Dios de Israel. Pero hermanos, solo podían permanecer en el patio de los gentiles. No podían acercarse más que allí al templo, o sea, no podían llegar ni a la corte de las mujeres, ni nada de eso, no, sino en un lugar cerca, pero no podían entrar al templo propio, para nada. ¿Ok? Y aun cuando sea reconstruida, porque va a ser reconstruida el templo, en un futuro muy cercano, leemos las palabras de Juan el Evangelista en Apocalipsis 11, 1 y 2. Se los leo, pero que sepan que es en Apocalipsis 11, 1 y 2. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. O sea, que estamos hablando de una caña para medir cuán alto, cuán largo es el templo y todo ese asunto. Pero dice... y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Versículo 2. Pero el patio, y esto es bien interesante, el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado ¿a quién? A los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? 3 años y medio. ¿Okay? Entonces, había en los tiempos de Jesús y luego habrá unos límites señalados apropiadamente para prohibir el paso de los no hebreos a la corte de las mujeres y al templo propio. ¿Ok? Solamente para que lo entendamos, que eso es lo que va a ocurrir y lo que ocurrió en el tiempo de Jesús. Ahora, volviendo al pasaje de hoy, vamos a volver a Marcos 12, 41. Y no sé, a lo mejor tienen, no sé si en los mapas, como yo no tengo mapas en mi Biblia aquí, no sé si en la parte de atrás, en los mapas, si hay, algunas Biblias sí lo tienen, pero otras no. Pero donde tiene como un recuadro de cómo es Jerusalén,
o por lo menos cómo era Jerusalén en aquel momento, en el tiempo de Jesús. Y entonces pueden ver que el templo tiene el edificio del templo y después una parte que es como un rectángulo o un cuadrado justo al frente del templo, y eso sería como la corte de las mujeres, y todo lo demás sería la zona donde los gentiles pueden estar. Claro, eso es si tienen ese mapa, si no, bueno, búscalo en internet, en Google o algo así, solamente maqueta del templo de Jerusalén, y ahí se van a dar cuenta. Ok, muy bien. Entonces, Marcos 12:41 dice, estando Jesús, ¿qué? Sentado. Estaba ahí conversando sentado. Delante del arca de la ofrenda. Ya veo a los prósperos. Sí. Oh, sí. Delante del arca de la ofrenda y miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. ¿Ustedes creen que Jesús estaba ahí mirando, frotando las manos, diciendo, llénalo, llena esa arca de la ofrenda? ¿Ustedes creen eso? Pero que no. Imagínense, ¿ustedes creen que el creador de todo lo que vemos y lo que no vemos se va a dejar llevar por las cosas materiales? ¡No! Imagínense, todo es de Él. Jesús estaba mirando ¿qué? A los corazones y a las motivaciones de las personas ahí y en todas las inmediaciones del templo. Tú y yo no podemos hacer eso, solamente vemos cara y, claro, distintas acciones, pero no sabemos qué es lo que está pasando en el corazón o en la mente de la gente. ¿No? Y seguimos leyendo los versículos 42 al 44 ahí en Marcos 12 y dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante o 50 céntimos para nosotros hoy día. Versículo 43, entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Ustedes se dieron cuenta que Jesús no dijo esta pobre viuda, sino una viuda pobre. Eso es todo lo que está hablando. No está diciendo que ella en su espíritu es pobre, en ese sentido, no, sino económicamente no tiene muchos recursos. ¿Ok? Y entonces, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque, versículo 44, todos, ¿cuánto? Todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. O sea, espero que viviera cerca del Alcampo ahí en Jerusalén en aquellos días para comprarse por lo menos con esos 50 una barrita de pan, como dice Julie. Entonces, no sé. Pero eso es lo que vemos. Todo su sustento lo echó. Lo echó todo. Luego Juan Marcos nos dice cómo Jesús le dio 1,000 euros por lo que ella había dado de ofrenda, ¿verdad? ¿No? Eso está en apócrifo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, vamos a investigar, porque a lo mejor hay una parte de la Biblia que no la tenemos y no la hemos visto.
Y ahí termina el capítulo, a lo mejor está en el capítulo 13. Vamos a investigar esto, a ver si lo encontramos. Porque ya sabe que la gente dice que, y los predicadores, muchos de ellos dicen que, tú das y el Señor te dará 100 veces más o 1000 veces más, dependiendo de si es uno de estos superpastores o no. Entonces, vamos a ver, ahí está. Debe estar en el capítulo 13, porque ahí ya termina el capítulo 12 y ya no hay más. Pero en el capítulo 13 vamos a leer los versículos 1 y 2 a ver si eso es una fila que sigue. Y dice, saliendo Jesús del templo, buscó una carretilla lleno de dinero y se lo dio. ¿No? No, mira, ¿qué es lo que dice? Versículo 1, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. ¿La viuda dónde quedó? Ahí no está. Versículo 2. Dice, Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Más buenas noticias. La viuda dio todo y ya más nunca se habló de ello. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué pasó con la viuda pobre? O sea, que ella dio todo y ya Marcos no menciona más a la viuda pobre, pero los de la prosperidad predican que Dios tiene que darte 100 veces más de lo que siembras. Solo debes tener fe. O sea que esta doña no tuvo fe. Estaba en pecado. Esa es otra excusa que utilizan. Pero aquí no leímos tal cosa. En otras palabras, te están mintiendo, porque no se encuentra eso en la Biblia. Ya veo que me van a hacer el caminito al parque. Hermanos, no nos engañemos. No nos engañemos. Cuando damos la ofrenda, lo damos de corazón. Dios ama al dador alegre. No dice al dador que da, abundancias de lo que le sobra. No, eso no es lo que dice. Bueno, si quieren darlo para amén, pero no es para mí. Yo ya tengo mi Mercedes. Es mi esposa, por si acaso. Jehová Dios puede hacer lo que a Él le plazca. Posiblemente a Él le plazca hacerte millonario o no. Pero no lo hará por engaño, ni tampoco por ganancias mal habidas. Volvamos a leer Marcos 12, 43 al 44. Jesús habla diciendo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Notaron que Jesús, sabiendo todo de cada persona ahí, dijo que la viuda pobre echó más? Porque echó todo lo que tenía. No sabemos, ojo, no sabemos si cuando ella llegó a su casa, alguien le había traído una compra completa del Carrefour de Jerusalén. Yo no sé. Y estos anuncios no son pagados, por si acaso. Ya tengo que mencionar Mercadona, Lidl, Eroski, ¿cuántos más? Entonces, el día.
Pero lo interesante es que vemos que no sabemos, pero sí sabemos es que Dios es nuestro proveedor. Él sabe exactamente qué es lo que necesitamos, cuándo lo necesitamos y si estamos confiando en Él para obtenerlo. Jesús sabía que la viuda de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aquí vemos la dependencia total de esta mujer valiente, porque era valiente. Era valiente. Quien lo entregó todo a su Dios. Lo entregó todo a su Dios. Jesús estaba dispuesto a también entregarlo todo por cada uno de nosotros. Hay un himno, tú dejaste tu trono y corona por mí para venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado entrada al mesón y en pesebre te hicieron nacer. El creador del universo naciendo en el sitio donde comen los animales. Ven a mí, corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Lamentablemente nosotros no damos ni de lo que nos sobra, sino aún menos. O posiblemente no estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. No estamos satisfechos. Estamos enojados con Él porque no tenemos lo que deseamos. Pensamos que Él lo tiene contra mí o me ha abandonado. ¿Han pensado así en algún momento de sus vidas? Yo sí. ¿Será lo que esta viuda pensaba aquel día? Es posible que nosotros, aunque estamos sentados aquí, nuestras mentes y nuestros corazones están divagando en otro sitio donde sí queremos estar. Volvamos aquí. Volvamos aquí. Jesús se entregó completamente. Completamente. Él nació, vivió, sufrió, murió y resucitó al tercer día para salvarnos de un infierno eterno que sí merecemos. Él pudo haber dicho, la humanidad me abandonó. Pero desde antes de la creación, Él fue y sigue siendo nuestra salvación. Nada de eso le sorprendió. Y hay algo interesante que no me deja quieto. ¿Por qué Jesús señaló a esta viuda y lo que ella dio aquel día en las arcas de las ofrendas?
¿Por qué dijo algo? ¿Se han puesto a pensar eso? Su corazón. Ahora, yo puedo estar equivocado, pero al ver la descripción de este acontecimiento justo después que Jesús había advertido acerca de las doctrinas de los escribas y de los fariseos, es cuando esto ocurre. Después de que él estaba dando ay a los fariseos y a todos los feos que estaban ahí. Vamos a volver a Marcos 12, versículos 38 al 40, para refrescarnos la memoria. Versículo 38, y les decía en su doctrina. ¿Qué decía de la doctrina de ellos? Guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Y mira el 40. Que devoran las casas de las viudas. Y por pretexto hacen largas oraciones, y estos recibirán mayor condenación. Para mí es algo interesante, que esos versículos están ahí justo antes de lo que ocurre con la viuda. Sería posible, que esta pobre viuda había sido víctima de los escribas y fariseos, creyéndoles que si ella los siguiera, ella sería favorecida de alguna manera, sea económicamente o de otra forma. Supongo, si ese fuera el caso, ellos le hubieran prometido cosas de las cuales la palabra de Dios no promete, sino por sus propias maquinaciones. Por supuesto, ella tenía que aportarles algo para que ellos orasen por ella y por su casa, ¿verdad? Pero ya cuando se les secó el grifo económico, ya la abandonaron. ¿Cierto? Pienso yo. Posiblemente. ¿Sería que yo estoy sacando estos versículos fuera del contexto y haciendo de tripas corazón, por así decirlo? Puede ser. ¿O no? No debería. Amén. No debería. Estoy volviendo como ellos. No. Entonces vamos a buscar otro pasaje, Lucas 20. Lucas 20. Y así veremos si a lo mejor es que dice de la viuda en otro lugar. ¿Estamos entendiendo? Lucas 20, 45 al 47. Nosotros no leímos esto la semana pasada, leímos el de Mateo, pero dejé el de Lucas 20 fuera. Vamos a leer Lucas 20, 45 al 47 y dice: y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, versículo 46 de Lucas 20, guardaos de los escribas, ¿verdad? Que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. 47. ¿Y qué hacen? Que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán, ¿qué? Mayor condenación. ¿Ves, pastor? Aquí termina el capítulo 20. Ahí vamos de nuevo. Ahí vamos de nuevo. Por esta razón no cuadra ese pensamiento.
Oh, espérate. Tenemos que recordar algo. Todos los libros y las cartas de la Biblia no fueron escritos originalmente con las divisiones de capítulos y versículos. ¿Ok? A principios del siglo XIII se dividieron las Biblias en capítulos. Luego el Antiguo Testamento fue dividido en versículos a mediados del siglo XV y luego el Nuevo Testamento unos 100 años después en el siglo XVI. ¿Estamos entendiendo? O sea que todo iba corrido. No había esas divisiones porque nos ayuda a encontrar los sitios. Eso es todo lo que son necesarios estos capítulos y versículos para que podamos llegar bien. Pero vamos a ver. Esto significa que si estuviésemos leyendo el Evangelio del médico Lucas, leeríamos Lucas 20:47 y Lucas 21:1 seguido, sin ninguna división de capítulos y versículos. ¿Estamos entendiendo? Entonces vamos a hacer esa prueba. ¿Ok? Vamos a ver si cuaja. Entonces, y luego leeremos todo el pensamiento hasta el versículo 4. Pero Jesús aquí está advirtiendo acerca de las doctrinas de los escribas y fariseos, comenzando con Lucas 20:47 y luego saltaremos directamente a Lucas 21:1. Dice, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Ahora, ¿notaron que era todo una sola acción? Está ahí conversando y miró. ¿Estamos entendiendo? Jesús advirtiendo acerca de aquellos que devoran las casas de las viudas y en el próximo momento levantando los ojos. Mira. Versículo 2. Vio también a una viuda, acaba de hablar de las viudas, ¿cierto? Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Vemos que Jesús tuvo gran compasión hacia aquella viuda y al mismo tiempo mostró un desdén hacia la acción de los fariseos y los escribas, hacia todos aquellos que la engañaron, dejándola en aquel estado, solo porque ella quiso acercarse más a su Dios. Y eso era la manera como ella sabía, supongo yo. Yo solamente estoy aquí viendo lo que posiblemente pudo haber pasado con esta señora. ¿Por qué está en la situación que está? ¿Se acuerdan de la mujer que tuvo flujo de sangre por 12 años y el Señor la sanó? ¿Qué es lo que habla acerca de ella? Que dice que ella había gastado todo en los médicos y no podían ayudarla. Y me imagino que esta doña lo mismo, claro, era otra situación. Me imagino que era una situación espiritual o algo que pasaba en su casa, que ella estaba buscando consejo o que bendijeran su casa o qué sé yo. Y vemos que lo que le hicieron fue la timaron. Y con esta lección de esta viuda que lo dio todo,
¿estamos dispuestos en nuestras vidas a darlo todo por aquel quien lo dio todo por nosotros? ¿O seguiremos mezquinos y egoístas en nuestros pensamientos y deseos? Aun cuando posiblemente aquella viuda sabía que fue engañada por el hombre, si vemos esto de esta manera, ella siguió fiel a su Dios. Ella pudo distanciar de que estos eran una cuerda de bandidos, pero no era culpa de Dios, porque ella fue al templo y lo entregó todo a él. ¿Cierto? Jehová Dios no la engañó, sino el hombre, usando la fe que ella tenía en Dios, se aprovechó de ella. Y eso posiblemente nos ha pasado a todos de una manera o de otra, ¿cierto? A mí personalmente me ha pasado en mi vida cristiana. Por una parte, me dejé engañar por las mentiras del enemigo en cuanto a las filosofías huecas de la teología de la liberación y el ecumenismo, pensando que el evangelio era inclusivista, no exclusivista. Inclusivista en el sentido de que, bueno, todos se llaman cristianos, todos somos hermanos. No. O en perfecto hebreo, lo. Que todos los que se llaman cristianos son salvos y Jesús era un gran revolucionario y las obras sociales y la actividad política iba a traer paz y consuelo a la gente. Luego fui al otro lado del espectro, creyendo en lo que decían los charlatanes de la prosperidad y de la superfe, pensando que si tuviese suficiente fe y orase de alguna manera especial, Dios me atendería a mis problemas físicos y económicos, resolviéndolo todo en un plis-plas. Yo tenía unos uñeros por 10 años. Yo pensaba, claro, yo iba y trataba de que me los quitara y me los cortara y qué sé yo. Pero no, y yo tuve que trabajar con esas cosas y cada noche eso era, eso era desastroso. Hasta la sangre salía por los zapatos, y perdonen que lo diga así, o sea, que era fuerte. Y entonces, dije, no, hay algo que no va bien con esto. Y gracias al Señor, o sea, me sacó de esa situación. Y bueno, fui a un doctor, tuve que reunir un dinerito honradamente. Y me lo operaron y ya, gloria a Dios. Pero claro, uno cuando uno tiene esos momentos, uno busca la manera. ¿Y saben por qué me estaba pasando todas estas cosas? Porque yo no estaba metido aquí. Yo pensaba, bueno, es que si somos salvos y todo, entonces ya, pues sí, la Biblia está bien, está chévere, pero no, es que todo está aquí. Y si no estudiamos la palabra, no vamos para ningún lado. Seremos en perfecto portugués fracos, espiritualmente hablando. O flaco. Anímicamente débiles en la fe. Entonces, ambas formas de pensar no son formas bíblicas de pensar. La primera, uno piensa que es por el esfuerzo humano de uno o de todos que se hará la voluntad de Dios.
La segunda es que piensas que puedes manipular a Dios en hacer lo que tú quieres. En ambas formas demuestran una sola cosa: una arrogancia, pensando que Dios nos necesita, que somos indispensables. No, Dios nos incluye, pero no somos indispensables para Él. Cuando en realidad nosotros lo necesitamos a Él para todo. Para todo, hasta para respirar. Yo no puedo controlar mi corazón. Si alguien te dice que puede controlar el corazón, bueno, ¿te puedo vender tierra dónde? No tengo idea. Te puedo vender una casa bien bonita en Los Ángeles. Quemada, pero... Pero nosotros lo necesitamos a Él. Necesitamos conocerlo a Él por lo que Él es, según lo que nos dice su propia palabra. Él nos creó. Sigamos su plan, no el nuestro. Es mucho mejor. Mucho mejor. Y van a creer que yo hablé con Mónica al hacer esta predicación, pero no creo, porque yo terminé esta predicación a las 6 de la mañana. No creo que la llamé. Termino esta predicación con lo que comenzamos el culto hoy. Primera de Timoteo 1, 12 al 17. Ustedes pensaban que yo iba a estar diciendo, hermano, necesitamos diezmar y ofrendar. Sí, necesitamos hacerlo. Pero es más importante nuestra actitud del corazón. Tenemos que arreglar eso antes de ir así a hacer como hacían los super ricos, que estaban dando de lo que sobraba. Y se lo echaba como, mira. No. Tenemos que estar dispuestos a darlo todo. Pablo lo dio todo. El apóstol Pablo, un antiguo fariseo salvado por el sacrificio de Jesucristo, escribió en 1 de Timoteo 1, 12 al 17, dice: doy gracias al que me fortaleció. ¿Jehová Dios te fortalece hoy día? Amén. ¿O son otras cosas que te fortalecen? A Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Jesús no vio a Pablo y dijo, wow, este tremendo fariseo. Wow, sí sabe de la palabra, lo voy a poner. O como hacen hoy día con los artistas o los cantantes. Wow, voy a poner a Daddy Yankee a predicar después de que hayan andado por ahí cantando despacito por todos lados. Primero, Daddy, siéntate y aprende. Y todos los demás que, tú sabes que tal artista es cristiano. Sí, en realidad, ¿conoce la Biblia de tapa a tapa? ¿Conoce quién lo salvó? Y si Dios no quiere que él esté haciendo eso, solo porque es famoso, al Señor, ¿tú crees que a eso le importa? No, ¿qué es lo que dice? A los viles y menospreciados usa el Señor, nos escoge para avergonzar. Dilo, Diana, que tú lo estabas diciendo.
para avergonzar a los sabios. Entonces, vemos que es el Señor que lo pone a Pablo en el ministerio. No es Pablo poniéndose en el ministerio. Trece. Habiendo yo sido antes que blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. O sea, yo no sabía lo que estaba haciendo. Ajá. Y cuando la gente, después de que han escuchado la palabra o han sabido de que Jesús murió por ellos y ellos, y entonces cuando llegan ahí al gran trono blanco dirán, yo no sabía nada. ¿Cómo que no sabías nada? Sí, Julie, bueno, y Alex, imagínate. Por poco te sacan las orejas de tanto que predicaban de mí. Y Juan Pablo ni te digo. Daniel, bueno, Daniel era más fariseo, pero él todavía predicaba. Ya, puedes borrar esta parte si quieres, Daniel, como tú lo tienes en tu control. No, pero no, el Señor nos llama a todos a ser luz y sal donde quiera que vayamos. Nuria, imagínate. Bueno, esa es conocida, además de ser Google Maps de Zaragoza, Nuria Maps de Zaragoza, todos los autobuses la conocen, y toda la gente de los autobuses ya la conocen. Pero, hermanos, aquí vemos, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ahora, si Pablo hubiera seguido haciendo todas esas cosas, aún en su ignorancia, él hubiese ido a la muerte segunda. Él hubiese ido a la muerte segunda. Versículo 14. Pero la gracia. ¿Qué es gracia? Gracia no es, ay, gracias. No es, ay, qué gracioso. No. Es un regalo. Un regalo que no merecemos. Un regalo que no merecemos. Por eso Pablo dice, pero la gracia, el regalo no merecido de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por ¿cuántos? Todos. Todos tenemos esa misma oportunidad. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Cuántos pecadores tenemos aquí? Benigno, gloria a Dios, el Señor ya le ha limpiado, No, es que le estaba tranquilo, no, benigno, no. Pero todos, o sea, los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesús, Él, ¿qué ha hecho? Nos ha salvado, nos ha redimido. Él ha pagado el precio que nosotros debimos haber pagado. En nuestro lugar, Él murió por nosotros. Entonces, soy pecador, pero salvo por la gracia, ese don o regalo no merecido, y esa misericordia por parte del Señor, ya. Y dice Pablo, así como dijo Mónica hoy, de los cuales yo soy el primero. Sí, Pablo sabía que él había perseguido y había mandado a matar a muchos del camino. Él sabía. Pero Pablo, así como todo ser humano debe hacer para ser salvo, él hizo esto. Él reconoció su condición de pecador y se arrepintió de sus pecados al único que nos puede perdonar y salvar. Yeshua, Jesús. Versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia.
para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Para vida eterna. Entonces, no todos, ojo, no todos que se llaman ser cristianos, son salvos. Hay muchos que sentados en las iglesias, domingo tras domingo, año tras año, y no se han entregado al Señor, son las personas más perdidas que existen. Porque a pesar de que están escuchando la verdad, no quieren aceptar la verdad y rendirse. Eso es todo lo que tenemos que hacer, rendirnos ante Él. Y que Él se encargará de resolver nuestras vidas que hemos puesto patas para arriba. No, déjame arreglar las cosas primero. No va a pasar. Entonces, no todos que se llaman ser cristianos son salvos. Solo por medio de la obra que hizo Jesús en la cruz, murió una vez y para siempre, y luego resucitó. Y vemos en el 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay otro, no hay otra. No. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si no saben dónde está ahí mismo en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Pero ahí vemos totalmente que el único que nos puede salvar es Jesús. El único que puede cambiar aún nuestros pensamientos por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, es la única forma. Porque si no ponemos nada ahí de su palabra, estaremos como yo estuve por muchos años, divagando de una cosa a otra. Aquí está todo. De Génesis hasta Apocalipsis. Cree lo que dice la palabra. Y te llevará a buen puerto. No serás náufrago, como dice ahí mismo en 1 de Timoteo, que habla acerca creo que de Himeneo y Fileto, o uno de ellos, que dice que ellos naufragaron en su fe. Y hasta Pablo los entregó a Satanás para ver si despertaran de las tonterías que estaban creyendo. Entonces, hermanos, yo no quiero entregarle a nadie a Satanás. No. Pero pidámosle al Señor que sea Él, dándonos la valentía como tuvo aquella doña, aquella viuda, que lo entregó todo. Estemos dispuestos a entregarlo todo. Por Él y para Él. Punto. Dios le bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu amor. Gracias porque tú nos dices que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y si nosotros no te atesoramos a ti, estamos atesorando otras cosas. Tenemos otras cosas o personas o trabajos o actividades que son más importantes que tú. Y ya estamos entrando en idolatría. Perdónanos, perdóname cuando he hecho eso. Señor, gracias
porque nos has dado aún de esa viuda, esa señora que no sabemos si esa es la razón que ella estaba pobre, pero uniendo esos versículos yo creo que sí. Y perdónanos que posiblemente también en nuestra propia ignorancia por negar leer tu palabra, hemos caído en esas trampas, Señor. Gracias porque tú estás ahí para salvarnos y rescatarnos de esas trampas. Y de ponernos, Señor, sobre tierra firme para poder seguirte a ti, Señor, tal cual eres. No una versión de ti, sino tú mismo, Señor. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Un día nosotros te veremos. Y así como oró Diana, podemos darte a ti las gracias por salvarnos. Gracias, mi Dios. No sabemos qué le pasó a esa viuda, pero lo que sí sabemos es que tú eres nuestro proveedor. No dejarás a tus hijos desamparados, ni a nuestros hijos que mendiguen pan. A lo mejor no tendremos PlayStation, ni televisor, pero Señor, tú proveerás lo que necesitamos. Gracias, mi Dios, porque en ti confiamos, porque tú nos tienes en los sitios donde tú sabes que nosotros vamos a crecer en nuestra fe en ti, Señor. Gracias, mi Dios. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga y bueno, si no nos vemos la semana que viene, posiblemente vino el rapto. Amén. ¿Estás listo? Dios te bendiga. Amén.